Buen día compañeros, mi nombre es Rebeca Gómez. Yo soy Esther González. Y en este video hablaremos sobre el método gramática-traducción. Este método basa la enseñanza de una segunda lengua en el análisis detallado de sus reglas gramaticales y sus excepciones para así aplicar los conocimientos adquiridos en la traducción de oraciones y textos de la lengua materna a la lengua extranjera y viceversa. Este método alcanzó su máximo desarrollo en la enseñanza de lenguas extranjeras entre los años 1840 y 1940 aproximadamente. Dentro de este método existen etapas de la enseñanza. Durante el primer año las actividades pedagógicas sugeridas son los dictados, versión y TEM, para que correspondan al contenido de enseñanza, gramática y traducción. Los dictados, por ejemplo, si el maestro dice bonjour, y observa que los alumnos lo escriben correctamente, podrá saber que la información está siendo recibida adecuadamente. En el segundo año, al igual que en el primer año, se sugiere aplicar la traducción versión y TEM. Versión consiste en traducir de la lengua extranjera a la lengua materna. Es decir, si el alumno está aprendiendo el francés, tiene que ser capaz de traducir del francés al español. Y la traducción TEM de la lengua materna a la lengua extranjera. Siguiendo el ejemplo anterior, sería del español al francés. Durante el tercer año de estas etapas, las actividades sugeridas son la narración, la redacción y las traducciones orales enfocadas en la literatura. Es decir, el alumno debe ser capaz de narrar historias u obras escritas en dicha lengua. Debe ser capaz también de redactar pequeños textos que vayan dejándose como actividad en clase. Y las traducciones orales, el alumno debe poder traducir al escuchar lo que le están diciendo en dicha lengua. A continuación hablaremos de la concepción de la lengua en dicho método. Existen dos tipos de competencias, las privilegiadas y las no privilegiadas. Dentro de las competencias privilegiadas se encuentran la comprensión y lectura de textos y la composición gramatical. Con esto se busca lograr que al alumno se le da un libro escrito en la lengua meta y tiene que ser capaz de leerlo y comprender las palabras sin ningún problema. En la composición gramatical es que sepa redactar oraciones o textos sin problema alguno. Dentro de las competencias no privilegiadas se encuentra la comprensión y expresión oral, ya que se enfocaban más en lo escrito que en la forma en la que se desenvolvían y se comunicaban con los demás. El alumno debía memorizar el conjunto de reglas gramaticales y sus excepciones correspondientes. Un ejemplo es el plural del español. Se le agrega una S para hacer un sustantivo plural. Silla, sillas. Pero una excepción sería tenis. El tenis, los tenis, no hay cambio alguno. En cambio, si le agregáramos una S siguiendo esta regla, estaría mal. Otro elemento es el desarrollar facultades intelectuales, tales como entender, asimilar y elaborar información, todo esto para utilizarlo en la resolución de problemas que se puedan llegar a presentar. La concepción de la cultura se logra a través de la literatura y las bellas artes. En la literatura se puede leer Los Miserables de Víctor Hugo o El Principito, y las bellas artes, que son la pintura, algunas pinturas del Renacimiento, esculturas como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, y la música como Edith Piaf, entre otros. Y la sensibilización de la cultura extranjera, que esta se efectúa a través de la traducción.
Como concepción del aprendizaje se toma en cuenta el hecho de aprender y memorizar reglas y ejemplos. Es decir, existe una regla en el español en la que, según la terminación de los sustantivos, se le da el género de masculino o femenino. Por ejemplo, perro, libro y sombrero son sustantivos terminados en no, entonces entendemos que es de género masculino. Y mesa, computadora y boca, dada su terminación, se toma que es de género femenino. Otro aspecto a realizar es la memorización de conjugaciones verbales y léxico. Por ejemplo, en español existen verbos con terminaciones ar, e ir. Para poder conjugarlos correctamente, tomas la raíz, que en este caso sería am, y solo agregas la terminación para cada pronombre. Es decir, yo amo, tú amas, él, ella ama, nosotros amamos, ustedes aman y ellos aman. Para temer es el mismo procedimiento. Tomas la raíz, que es tem, y agregas la terminación. Yo temo, tú temes, él teme, nosotros tememos, ustedes temen, ellos temen. Y nuestro último ejemplo es compartir. Tomas la raíz par y solo agregas la terminación para cada nombre. Yo parto, tú partes, él, ella parte, nosotros partimos, ustedes parten y ellos parten. El método de gramática-traducción concibe al estudiante y al profesor de diferentes maneras. Al estudiante lo concibe como un personaje sin ninguna iniciativa que solo responde a las preguntas. Esto no es muy favorable para el alumno, ya que no tiene la libertad de expresarse en el salón de clases, a menos de que el profesor se lo indique. Y el profesor tiene la autoridad en el salón de clases y tiene la responsabilidad de transmitir su saber hacia los estudiantes. El material que se utiliza en este método son listas de vocabulario, reglas gramaticales, textos literarios y ejercicios versión TEM, los cuales ya fueron explicados anteriormente. El vocabulario y las reglas gramaticales ayudan al alumno a ampliar su léxico para poder desarrollarse y escribir de manera más amplia. Los textos literarios ayudan a la sensibilización de la lengua extranjera. Y los ejercicios versión TEM son para practicar la traducción y ver qué tan bien pueden hacerlo. La selección del material para enseñar mediante este método se lleva a cabo de esta manera. Los textos se seleccionan en función del valor literario que representan y el vocabulario y las reglas gramaticales provienen de los textos elegidos. Así, si escogemos un texto que hable sobre la ciudad, un día normal en la ciudad, el vocabulario dentro de este texto sería calles, camiones, banquetas, peatón, y las reglas gramaticales serían aquellas que nos ayuden a relatar un hecho cotidiano en la ciudad. El orden, la organización y la presentación de dicho método tiene como una de sus características la no progresión, es decir, para poder decir je suis mexicaine, primero deben de enseñar el verbo ser, luego los países y después las nacionalidades. Pero con este método no necesariamente tiene que haber este orden, sino que primero pueden enseñar las nacionalidades, luego los países y después el verbo ser, para terminar igual en esta oración. Otro de los elementos que lo caracteriza es la gramática deductiva e inductiva. La deducción se lleva a cabo gracias a la lógica, ya que si tú tienes perro, bonito, los dos con terminación masculina por correspondencia, tú deduces que perra debe ser completada con un adjetivo femenino. Lo mismo sucede con ceja pequeña. Tú debes completar ojo con una terminación masculina. Inducción se basa en la experiencia.
Si tú sabes que perro tiene la terminación masculina, debes completar el adjetivo igual, con una terminación masculina. Entonces perra debes completarlo con bonita, silla alta y banco cerrado. A continuación explicaré el papel que juega la lengua dentro de dicho método. Se utiliza la traducción para comprender textos escritos y darle sentido a ellos mismos. Anteriormente, esta teoría era aceptada porque si conjugaban una palabra literalmente tenía sentido. Por ejemplo, bon es buen y jour es día. Bonjour quiere decir buen día. ¿Qué es esto? Así que está bien. Pero ça va no aplica la traducción literal, porque ça va quiere decir cómo te va, cómo estás, te va bien. Pero si lo traduces literalmente no tiene el mismo sentido en francés que en español. Ça es eso y va es va, la conjugación del verbo ir. Entonces, en la actualidad no estaría bien aplicarlo porque una traducción literal a veces no tiene el mismo sentido que en su idioma original. Otro de los elementos que conforma el rol de la lengua es el metalenguaje. Este es el lenguaje que se utiliza para explicar el lenguaje mismo. A continuación utilizaré el metalenguaje. Casa es un sustantivo de género femenino que tiene 2 sílabas. Casa. El alumno debe ser capaz también de dar indicaciones y explicaciones y así pondría en práctica el tiempo en modo indicativo de los verbos y el imperativo. Al decir que Juan juega porque estaba aburrido, aquí está dando una explicación porque por qué es una conjunción causal y juega está en modo indicativo. El imperativo haz la tarea está dando una indicación y está poniendo en práctica el modo imperativo del verbo hacer. La rotación del profesor nos indica que tiene que ser vertical. Solo el profesor puede dirigirse al alumno, como hacer preguntas, como ya lo había explicado mi compañera, más no del alumno al profesor. No se acepta el error, por lo que las respuestas del alumno deben de ser exactas y precisas, justo a lo que le preguntaron. No puede divagar ni mucho menos. Como equipo, llegamos a la conclusión de que este método puede llegar a ser muy útil, ya que te permite conocer a fondo la gramática y el vocabulario para poder expresarte en lo escrito correctamente, más no en lo oral. También puede llegar a ser un poco tenso el ambiente, ya que la relación entre el alumno y el profesor es de manera vertical, entonces el alumno puede llegar a aburrirse o puede ser un poco tedioso el aprender la lengua, entonces ya no estaría muy cómodo. También otro inconveniente es que lo que te enseñan no sirve tanto para expresar hechos de la vida cotidiana o hechos de la vida real. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias.